Cuban American, cubano-americano, esa es la película de la que estamos hablando, la cinta de la que estamos hablando esta noche. Y nos acompaña su director, productor y escritor, José Enrique Pardo, que está con nosotros para hablarnos pues un poco de esta película. Y también tengo conmigo aquí en el estudio al destacado crítico de cine, Alejandro Ríos. Alejandro, gracias por estar con nosotros. José Enrique, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, estoy muy bien y muchas gracias por tenerme en el programa. Al contrario, un placer. Veíamos el primer fragmento, vamos a poner dos de esta película, y un poco quería preguntarte por qué haces esto. Es un poco tu historia. Sé que naces en Cuba, te criaste aquí en los Estados Unidos, en New Jersey, en Union City. Es un poco tu historia, el niño que se fue de Cuba y ahora de mayor, a través de un lente, de una cámara, tratas de contárselo al mundo. Bueno, le cuento no solamente la historia mía, sino trato de crear un mosaico de lo que es ser un cubano-americano en los Estados Unidos y del triunfo del exilio cubano-americano, que resultó desafortunadamente por la Revolución Cubana y la fractura de la familia cubana que fue causada por el régimen castrista. Y eso es lo que trato de hacer. Trato de crear un mosaico de la identidad de lo que viene siendo un cubano-americano. Por eso la película se llama Cuban American. Es como creando una palabra de cubano-americano, una palabra, el cambio, la transformación de nuestra identidad de cubano a cubano-americano. Esta película se estrenó, si no estoy mal, en el Festival de Cine, pero quería preguntarte algo. ¿Cuál ha sido la respuesta del público no cubano que lo ha visto? Los cubanos todos, unos con una perspectiva, otros con otra, pero tenemos una idea clara de lo que ha ocurrido en el último medio siglo en Cuba. Ahora, hay una gran desinformación por parte de las personas no cubanas en otros países. ¿Qué respuesta has tenido? Bueno, he tenido una respuesta estupenda. Cuando la película se estrenó en CineQuest, en el Festival de CineQuest, que fue en San José, California, la mayoría de la audiencia tuvimos tres screenings, tres exhibiciones de la película, en las cuales fueron como alrededor de 1.200 personas entre las tres, y la mayoría fueron americanos o no cubanos americanos, y hubo muchísimo interés. Es más, me vinieron muchas personas, me vinieron iraníes, palestinos, judíos, y me dijeron, esa es mi historia también, porque yo también me sentí desposeído de mi tierra, de mi patria, y tuve que aislarme también. Y simpaticé con la historia y conecté con la historia emocionalmente por eso mismo. Así que para mí es una historia que es universal, porque es una historia que habla sobre, en el microcosmo, habla sobre el cubano-americano, pero en el tema universal habla sobre las personas que han tenido que irse de su patria, y eso es una cosa muy difícil y muy dura. Alejandro. Sí, el caso cubano es bien particular y José Enrique lo sabe, en el sentido de que ha sido una comunidad muy satanizada. Y durante muchos años esto que él ha hecho no era políticamente correcto. No. Y se hacían películas como estas y no se exhibían, la gente no las veía. Y mucho menos en un lugar como el que acaba de tener éxito, porque allí realmente la izquierda es la que más fuerza tiene y lo que trata es de desacreditar precisamente los éxitos que él refiere. Nunca es suficiente tributar a esta comunidad cubanoamericana porque son las bases de una de las comunidades más exitosas de Estados Unidos. Sin duda. José Enrique, precisamente lo que le decía ahora a Alejandro, quiero saber tu opinión. Bueno, vimos en la película, aparece por el fragmento que vimos, aparece Rocky Echevarría, Steven Bauer, aparece también Andy García, dos actores cubanoamericanos que han tenido un gran éxito en los Estados Unidos. Ahora, durante muchos años, ese tipo de película no era políticamente correcto. En sectores como Los Ángeles, como Nueva York, se hablaba del tema cubano y mucha gente no escuchaba. Como aquella película famosa de Néstor Almendros, nadie escuchaba. ¿Qué piensas? ¿Esto está cambiando? Gran película. Gran película, Es una película que a mí me impresionó mucho esa película, Nobody Listened, que es una película increíble de Néstor Almendros y Jorge Ulloa. De Jorge Ulloa también, correcto. Sí, de Néstor y Jorge. Me impresionó muchísimo esa película. A mí, es más, recién la vi de nuevo. Sí. Y me dejó con la misma impresión. Mira, curioso, yo la vi hace muchos años, me gustaría volver a verla, pero volviendo a la pregunta que te hacía, ¿ha cambiado esa percepción porque durante mucho tiempo no era políticamente correcto hablar mal del régimen de La Habana?
Yo no sé si ha cambiado esa percepción. Yo hice mi película de mi manera y yo espero que la película tenga recepción. Pienso, ojalá que tenga recepción afuera de Miami y de más de cubanos americanos. Ojalá que la vea el público general, no la audiencia general. Pero sí te diría que algunos intereses, como dijo Alejandro, es verdad, han tenido ese tipo de ganas de no enseñar ese tipo de... Es difícil en los festivales, perdona que te interrumpa, Sí. es difícil mostrarlo, que los festivales lo acepten, ¿tú entiendes? Claro, y eso Es se muy ha difícil, visto lamentablemente. y él va a tener que enfrentarse a esas circunstancias. Se ha visto lamentablemente no solamente en el tema del cine, se ha visto con la literatura fuera de Cuba, se ha visto en general con muchas otras cosas. José Enrique, para poder poner otro fragmento tengo que irme. Te agradezco mucho que hayas estado en el programa. ¿Se estrena en el Teatro Tower ahora? El día 14. El día 14. 14 de junio. Correcto. El 14 de junio estrena y empieza el run. También quería decir que lo vamos a poner en Fort Lauderdale, en el Teatro Cinema Paradiso, el día 22 de junio a las 8 de la noche, 2 screenings, el 22 de junio y el 30 de junio a las 7 de la noche. Es el sábado 22 y el domingo 30 a las 8 el sábado y a las 7. Gracias, José Enrique. Ahí tenían a José Enrique Pardo, él nos acompañaba vía Skype desde Los Ángeles. Alejandro, muchísimas gracias también por haber estado con nosotros aquí en el programa y nos dejamos ahora con otro fragmento de la película Cuban American.